profe Carlos va a comenzar con base de vida. Sí, iba a empezar ayer, pero tenía un pedido en realidad de la rectora del colegio de mi esposa que le ayudara con un evento que tenía. Entonces, un evento que iba a empezar a las 14, empezó a las 16. Y esas 2 horas me tomaron el tiempo que yo pensé que me iba a desocupar. Pido disculpas. Bien, pero el sábado próximo ya con base de vida, ¿sí? ¿Qué es el...? ¿Cómo se hablan con Carlos en esta oportunidad? Lo hacemos así, hablan con Carlos. Todos aquí, base de vida, ¿cuál es el...? Lo explicamos un poquito cuál es el discipulado de base de vida. Es el de iniciación. Es el fundamento, ¿sí? Así que todos aquellos que quieran conocer o aprender, profundizar más acerca del fundamento en el cual nosotros como iglesia estamos parados, ¿sí? Tienen, puedo decirlo, la necesidad, si se puede decir de esa forma, para que usted conozca bien en qué creemos, ¿sí? Qué es lo que profesamos, de hacer el discipulado de base de vida. Así que yo los animo, si todos los que no lo hayan hecho o que quieran también reforzar, ¿sí? Reforzar conocimientos, pueden acercarse a Carlos para que se coordinen y se pongan de acuerdo para el día y el horario, ¿sí? Bien, y no me queda más, no tengo más anuncios, ¿sí? Los miércoles también está disciplina de vida. Sé que las disciplinas, perdón, sé que algunos lo están haciendo, se inscribieron, así que también animo a que lo puedan terminar con las disciplinas, donde también ahí reforzamos sobre en qué creemos, ¿sí? Como iglesia, cuáles son las disciplinas espirituales en las cuales también nosotros estamos parados, ¿sí? Para que usted sepa bien la iglesia en la que usted se está congregando, en qué nosotros creemos, así que también lo animo a que lo haga. Bien, hoy último domingo del mes de agosto, último domingo, ya estamos terminando, hoy justamente es el último día del mes de agosto, y cuando vi el tema que tocaba compartir en esta mañana, se me vino una idea, ¿sí? Un pensamiento, uniendo los 3 mensajes, los últimos 3, o mejor dicho, los últimos 2 mensajes que hemos tenido hasta ahora. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando fue el domingo de la actividad, el domingo 17 de agosto, el pastor Diego, que compartió la palabra ese domingo, él estuvo hablando acerca de que, ¿se acuerdan? Los que anotan, toman nota, ¿se acuerdan que él estuvo hablando acerca de los pensamientos? ¿Sí? El domingo pasado yo hablé acerca del discernimiento, ¿sí? Y me parecía que con el tema que me toca compartir en esta mañana, es como una serie de 3 mensajes de mucha edificación para nuestra vida, ¿sí? Para poder aplicarlos en nuestra vida, ¿sí? Y es como una serie de 3 mensajes que cierran, ¿sí? O que traen un fundamento para cada uno de nosotros. Y antes de comenzar, ¿sí? Con el mensaje, quiero que veamos un texto bíblico en Lucas capítulo 11, versículo 28, donde Jesús, el mismo Jesús, ¿sí? Expresó lo siguiente. Ya saben, a mí me gusta usar esta traducción, ¿sí? Traducción contemporánea de la Biblia. Me gusta usar esta versión, así que por eso le pedí a los chicos, no la tienen ahí, pero ahí también lo de multimedia, les doy gracias porque ahí nomás lo resolvieron, copiaron los versículos, ¿sí? Así que lo podemos leer acá en la pantalla, ¿sí? Lucas capítulo 11, versículo 28. Leemos en el nombre de Jesús y dice así la palabra. Y él respondió, ¿sí? Estaba hablando Jesucristo y él respondió: en realidad serán plenamente felices. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren tener una felicidad plena en su vida? Bien, dice, en realidad serán plenamente felices. Y da 3, yo diría, acciones, ¿sí? 3 acciones, 3 consejos prácticos que tenemos
que prestar atención y aplicarlos, ¿sí? Él da 3 consejos. Serán plenamente felices los que escuchan la palabra. Primera acción, ¿cuál es? Escuchar, ¿sí? Prestar atención, escuchar la palabra de Dios. Segundo consejo que él da, dice, la guardan en su corazón, ¿sí? Es decir, el segundo consejo que da es guardarla, atesorarla, ¿sí? En nuestro corazón. Pero no se queda solamente con eso, sino que da un tercer consejo que dice, a ver si... Practicar. O sea, no tan solo me quedo con escucharla, no tan solo me quedo con guardarla o atesorarla, sino que tengo que ir más allá y tengo que practicarla, ¿sí? Vuelvo a leer, en realidad serán plenamente felices los que escuchan la palabra de Dios, la guardan en sus corazones y la practican. Un principio, una idea, una enseñanza aparte, ¿sí? Que podemos tomar también de este pasaje que estamos leyendo, que muchas veces yo lo digo, porque muchas veces yo, y lo reitero y lo vuelvo a decir, porque al menos yo, ¿sí? Que yo no nací en un hogar cristiano, y yo muchas veces, ¿sí? Cuando yo tuve 19 años, uno me dirá, no es verdad, no le creo, pero yo por primera vez escuché, o alguien me habló del mensaje de salvación. Acá en La Rioja, no vivía en el campo, no vivía en un lugar alejado, no vivía, no sé, en un lugar apartado, vivía ciudad capital de La Rioja. Por primera vez alguien me habló del mensaje y en el centro, ¿sí? Porque mi domicilio es en el centro. Por primera vez alguien me predicó el mensaje de salvación a los 19 años de edad, ¿sí? O sea, pasaron 19 años y tenía compañeros, después me enteré, tenía compañeros que eran cristianos, pero nunca me habían hablado, nunca me habían predicado el mensaje de salvación. O sea, con 19 años, por primera vez, yo escuchaba, alguien me predicaba el mensaje de salvación, ¿sí? A los 19 años. ¿Y qué, qué experiencia tuve en ese primer tiempo, ¿sí? Que creo que puede ser también la experiencia que a muchos les pasó, de llegar a la iglesia pensando que los problemas se van a acabar, pensando que todo se va a solucionar, pensando que el sufrimiento se va a ir mágicamente, ¿sí? Eso fue, como mi primera experiencia, ¿sí? Fue como mi primer experiencia que yo tuve con el asistir a una iglesia. Pero me di cuenta con el paso del tiempo y aprendiendo y conociendo cada vez más de la palabra de Dios, que en realidad uno es plenamente feliz, ¿sí? Como dice acá el Señor Jesucristo. Él dice, serán plenamente felices y nunca más tendrán problemas. Serán plenamente felices y nunca más van a llorar. Serán plenamente felices y nunca más van a sufrir por nada. ¿Dice así? No. Serán plenamente felices, ¿quiénes? Los que escuchan la palabra de Dios, la guardan en sus corazones y la practican, ¿sí? Si hay alguno que está dando sus primeros pasos, obviamente sí, siempre vamos a predicar y siempre vamos a creer en un Dios que sana. No es recién, cuando coordinaba, ella decía, usaba este principio o este término de que Dios puede transformar, puede revertir cualquier situación. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Que Dios puede revertir una situación difícil, Dios puede revertir una enfermedad, puede traer sanidad, puede revertir un problema, pero todo conforme a su voluntad, todo conforme al propósito que Él tiene con cada situación en la que estamos nosotros atravesando o estamos nosotros viviendo, ¿sí? Pero la palabra de Dios
nos dice que nosotros seremos plenamente felices si escuchamos la palabra de Dios, si la guardamos en nuestro corazón y si la practicamos, ¿sí? Entonces no nos quedemos solamente con escucharla, no nos quedemos solamente con guardarla, con atesorarla, sino que vayamos un paso más y la pongamos en práctica, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué escogí este pasaje? ¿Sí? Como dije, el pastor Diego, cuando él predicó, nos habló acerca de los pensamientos, ¿sí? Él nos habló acerca de la importancia de cambiar nuestra forma de pensar. ¿Y cuál es la manera más efectiva de cambiar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos? ¿Cuál cree usted que es la manera más efectiva que nosotros podemos hacer? ¿Con qué? Con la palabra, ¿sí? Es escuchando la palabra de Dios. O sea, usted está acá escuchando la palabra de Dios, pero no tan solo el domingo tiene que escuchar la palabra, sino que en su casa también usted tiene que leer, estudiar la palabra de Dios, la forma. Y si luchan con pensamientos, quizás pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, hoy en día hay mucha, creo que la forma en la que el enemigo ataca tan fuerte a nuestra vida es a través de la mente, de los pensamientos, y es ahí donde él gana la batalla, donde él comienza a ganar la batalla en nuestra vida es en la mente. Si él gana, si él toma ese lugar ahí en nuestra vida, yo creo que ahí ya la victoria, no digo que es segura, pero ya tiene gran parte de la batalla ganada en nuestra vida, ¿sí? Es ahí a donde nosotros tenemos que luchar todos los días. Si usted lucha con pensamientos pesimistas, si lucha con pensamientos de derrota, si lucha con pensamientos de fracaso, si lucha con pensamientos de tragedia, yo le animo en esta mañana y le aconsejo y le digo que la manera más efectiva que usted tiene o que todos tenemos de cambiar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar es a través de la palabra de Dios, es escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Por eso empecé con el pasaje escuchar la palabra de Dios, tomando el primer mensaje que compartió Diego, que era sobre los pensamientos. Segundo, yo el domingo pasado hablé sobre cómo crecer en el discernimiento, ¿sí? En el discernimiento espiritual. Y yo creo que una de las formas, una de las herramientas más efectivas que tenemos como hijos de Dios, que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, es guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso no es tan solo leerla, sino que la podamos estudiar y que la palabra comience a transformar nuestra vida, comience a ser guardada, ¿sí? Comencemos a atesorarla en nuestro corazón. ¿Por qué? Ante una decisión que debamos tomar, ante un pensamiento que se venga a nuestra mente, ante una situación, ante algo que estemos sintiendo, ¿sí? Dentro nuestro, en nuestro interior, cuando el filtro es la palabra de Dios, ¿sí? El Señor comienza a acomodar todas las cosas en nuestra vida. Si tenemos, como dije, si tenemos pensamientos desordenados, si tenemos conductas en nuestra vida, conductas que nos hacen mal, que nos dañan, que nos perjudican, ¿sí? Cuando la palabra la tenemos, ¿sí? En nuestro corazón, cuando comenzamos a guardar, a atesorar la palabra en nuestro corazón, es como ese filtro, ¿sí? Que permite que podamos ir viviendo y alineando nuestra vida conforme a la voluntad que Dios, ¿sí? Tiene. A esa voluntad que dice la palabra que es buena, que es perfecta y que es agradable, ¿sí? Entonces, segundo mensaje que yo compartí, por eso digo como una serie de 3 mensajes, de los pensamientos, el discernimiento, y hoy, ¿sí? El tercer mensaje que para mí cierra esta serie es
creciendo en la sensibilidad, ¿sí? Creciendo en la sensibilidad. ¿Y qué decía acá el Señor Jesucristo? Escuchar la palabra, guardarla en nuestro corazón, pero también ponerla, ¿sí? ¿En qué? En práctica, ¿sí? Mientras más, ¿sí? Mientras más la palabra va transformando mi mente, va transformando y llenando mi mente, mis pensamientos. Guardo en mi corazón su palabra, ¿sí? Y es el filtro por donde cada pensamiento, cada deseo, cada decisión que yo tenga que tomar va a ser ese filtro, la palabra, la guardo en mi corazón, pero también la voy poniendo en práctica, la voy ejercitando a la palabra de Dios en mi vida. Más sensible seré a Dios y a su voluntad, ¿sí? Y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. Más sensible seré a Dios y a su voluntad. Y ahí quiero que vamos al siguiente pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo dice? No se adapten a este mundo, ¿sí? No se adapten a este mundo. ¿Cómo es la vida en este mundo? Es todo respeto, es todo... a ver, no sé qué otros términos. Orden, ¿será que es así? No. Hay seguridad por todos lados. No. No. Dice, no se adapten a este mundo. Más bien, sean, ¿qué? Transformados por la renovación de sus mentes. ¿Y cómo nosotros vamos a ser transformados y cómo vamos a renovar nuestra mente? A través de la palabra de Dios, ¿sí? Sean transformados por la renovación de sus mentes. Todos, ¿sí? Todos los que estamos acá, en mayor o menor medida, en el momento en el que hemos llegado e incluso en el caminar diario en nuestra vida como hijos de Dios, debemos y tenemos que seguir, como decía, también leí en la palabra la pastora cuando comenzó el Salmo 139, tenemos que permitir que Dios vaya examinando y nosotros mismos hacer ese ejercicio, nosotros mismos hacer, ¿sí?, esa tarea, ejercitarnos en examinar nuestros pensamientos a la luz de la palabra, ¿sí? Renovar, dice, seamos transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Qué tenemos que cambiar? Nuestra manera de pensar. ¿Para qué? O sea que dice acá el apóstol Pablo, si yo soy renovado en mi mente, cambio mi manera de pensar, va a cambiar ¿qué? Mi accionar, mi conducta. ¿Qué decía Jesús? No solamente escucharla, no solamente guardarla, sino practicarla. Si renuevo mi mente, si cambio mi manera de pensar, mi conducta va a cambiar, mi conducta va a ser diferente y mi manera de vivir, ¿sí? No solamente mi conducta, sino que también mi manera de vivir. Y así dice la palabra, ustedes conocerán a través de qué, de un correcto, ¿qué dice acá? ¿Cuál es la palabra que vimos el domingo pasado? Discernimiento. Así ustedes conocerán a través de un correcto discernimiento la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta y que es agradable, ¿sí? Es decir, que mis pensamientos, tus pensamientos, nuestros pensamientos, los pensamientos que tenemos cada uno personalmente, afectan para bien o afectan para mal, ¿sí? ¿En qué? En nuestra conducta y en nuestra forma de vivir, ¿sí? Es decir que la forma, ¿sí?, haciéndolo como dándolo vuelta a esto, es decir que la forma en la que nosotros vivimos, ¿sí?, la forma en la que nosotros nos comportamos en el día a día está íntimamente relacionada y condicionada por la forma en la que yo pienso, ¿sí? La forma en la que yo hablo está condicionada por la forma en la que yo pienso.
¿sí? Por los pensamientos que gobiernan, por los pensamientos que invaden, ¿sí? O que están llenando mi mente y mi corazón. Mientras más la palabra tome lugar en mi mente, mientras más la palabra tome lugar en mi corazón, mis pensamientos van a ser transformados, van a ser renovados, mi conducta va a ser diferente y mi forma de vivir va a ser diferente. ¿Amén? Bien. Efesios capítulo 4. Vamos a... Ya sabemos que este año que estamos hablando sobre crecimiento, todas las enseñanzas las vamos tomando, partimos de Efesios capítulo 4. ¿Sí? Cada domingo se va tomando una enseñanza, sacándonos de Efesios capítulo 4 en los diferentes versículos. Y en el versículo 19 dice justamente acá el apóstol Pablo, ¿sí? El tema que vamos a compartir hoy, que tiene que ver con todo esto que estaba diciendo, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿sí? El apóstol Pablo viene hablando desde el versículo 17, ¿sí? De esa nueva manera de vivir que tenemos que tener, de esa nueva forma de la vida en Cristo, ¿sí? Que tenemos que tener y que no debemos, ¿sí? Imitar o no debemos vivir de la forma en la que viven, dice ahí los gentiles o los que no conocen a Dios. Pero yo el domingo pasado hablaba de que tratemos de traer cada palabra, cada mensaje, cada principio a nuestra vida. No pensar en el otro, no pensar en el que no conoce a Dios, sino tratar de aplicarlo, a ver en qué puedo aplicar esta enseñanza a mi vida, en qué me puede ser de bendición para mí, qué tengo que corregir aún, qué tengo que trabajar aún en mi vida, ¿sí? Usar el rastrillo, ¿se acuerdan la herramienta? Usar el rastrillo que trae, ¿sí? Y no el otro que desparrama y que tira para otro lado, ¿sí? Así que yo lo animo en esta mañana que vuelva a usar esa herramienta. El apóstol Pablo viene hablando en el versículo 17 acerca de que no debemos, ¿sí? Imitar la forma de vida de los gentiles o de los que no conocen a Dios, porque dice acá en el versículo 19 que después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez, ¿está bien dicha la palabra? Avidez, toda clase de impureza. ¿Sí? Con avidez, o sea, con gusto. Con gusto. Lo hicieron con todo gusto. ¿Sí? Entonces después dice que perdieron esa sensibilidad, lo hacen ahora con gusto, practican, viven, ¿sí? Toda clase de impureza, el libertinaje, viven en su vida. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿sí? No tome o no piense en otros, sino piense en su propia vida. Capaz, los que estamos acá no decimos, estamos entregados por completo al libertinaje, Dios quiera no sea así, estamos entregados completamente al libertinaje, a toda clase de impurezas, pero quizás hay aún prácticas, hay conductas en nuestra vida que debemos eliminarlas, que debemos sacarlas, ¿sí? Que debemos decir basta, hasta acá, esto no me bendice, esto no me ayuda para crecer en Dios, para conocerle más, y tenemos que sacar, ¿sí? Así que yo le animo en esta mañana que usted tome esa actitud y que diga y que le dé lugar al Espíritu Santo para que Él pueda, y tomo de vuelta el salmo que compartió Cari, el Salmo 139, para que Él hoy pueda con libertad examinar mi corazón, examinar mi mente, y que cada uno de nosotros podamos tener esa humildad de poder decir: está bien, Señor, esto estás marcando en mi vida,
en esto estoy errando, en esto me estoy equivocando, acá estoy, me arrepiento y lo quito, lo saco de mí, ¿sí? Lo voy a eliminar con tu ayuda, con tu fuerza, con tu gracia, voy a sacarlo de mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros persistimos en una conducta, si nosotros persistimos en practicar un pecado, ya sea, a veces dicen como algo, a ver, una palabra como es suave, algo es tranqui, sí, o insignificante, no, hablo mal de alguien, pero sí es, no le estoy haciendo una cosita chiquita o miento, pero si es algo chiquito, no. Una mentirita blanca. Una mentirita blanca, Piadosa. Piadosa, ¿sí? No, Dios dijo, ¿sí? Que, o sea, si nosotros sabiendo hacer el bien no lo hacemos, es contado por pecado. Si Dios me dice que no debo mentir, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir mintiendo. O reducir. Antes mentía 10, ahora mentí 5. No, si Dios me dijo, no tengo que mentir, no miento más. Sí, radicalmente. Radicalmente. Pablo lo dice, el que hacía tal cosa ya no la haga, sino que haga, ¿sí? Por ejemplo, el que robaba dice no robe más, sino que ahora trabaje y ayude, ¿sí? O sea, Pablo también da una lista, el que hacía tal cosa no lo haga más, sino que cambie su forma de vivir. ¿Por qué? Porque, y creo que Pablo es tan insistente en esto, por el versículo, al menos creo por lo que está diciendo acá, que él está hablando acerca de los gentiles, pero yo, como digo en estos mensajes, quiero que lo tomemos para nosotros, ¿sí? Gentil es aquel que no, digamos que era fuera del pueblo, fuera del pacto, ¿sí? Que perdieron toda sensibilidad. Yo creo que cuando uno persiste en una conducta pecaminosa, cuando uno persiste como dije, en algo que decimos, no, pero es chiquito, o nadie se entera, o nadie se da cuenta, vamos perdiendo esa sensibilidad hacia Dios, hacia lo espiritual, hacia conocer y vivir la voluntad de Dios en nuestra vida y en todo, ¿sí? Lo que somos y lo que hacemos, ¿sí? Un poquito de levadura leuda toda la mano. Exactamente, ¿sí? ¿Cómo perdemos? ¿Sí? Me hago esta pregunta, le hago esta pregunta a usted, yo me hice esta pregunta, ¿cómo perdemos la sensibilidad? ¿Cómo perdemos la sensibilidad? Y la verdad que Romanos es un libro, una carta, que habla mucho acerca en los primeros capítulos, que habla mucho acerca de esto, de la conducta, ¿sí? De los hombres. Y quiero tomar, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 28 al 31. Me gustaría que usted lo pueda leer ahí, los versículos anteriores, ¿sí? Desde el versículo 19, si no mal recuerdo. Él está hablando, yo tomé estos últimos versículos para no hacerlo tan extenso. Y dice así, Romanos 1, 28 al 31, ¿sí? ¿Cómo perdemos? ¿Sí? ¿Cómo perdemos esa sensibilidad? De la pregunta que yo me hice, la pregunta que le animo a que usted se haga. Dice, ya que los seres humanos no consideraron que lo más importante es que conocer a Dios, ¿sí? Él los dejó con sus depravaciones mentales y terminaron haciendo cosas indebidas. Es decir, cosas que los ayudan, cosas que los bendicen. No, ¿sí? Como ellos, dice acá la palabra, como ellos no consideraron que lo más importante es conocer a Dios, Él los dejó con sus depravaciones mentales y terminaron haciendo cosas indebidas. Versículo 29. Esta gente vive llena de toda clase de injusticia, pecado, codicia, maldad, envidia, homicidio,
pelea, engaño, perversidad y chisme. ¿No creen que son cosas que hoy en día se viven, ¿sí?, en la sociedad? Injusticia, pecado, codicia, maldad, envidia, homicidio, pelea, engaño, perversidad y chisme. Versículo 30. Son calumniadores, traidores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes. Qué fuerte. ¿Sí? A veces decimos, no, la gracia, pero no, la palabra también, ¿sí?, nos habla fuerte, ¿sí? Calumniadores, traidores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, malhechores, desobedientes. Acá no hay esto. Adolescentes, niños, jóvenes, no, ¿no es cierto? Se portan bien, ¿no? Saltan allá, deben tenerlo. Ahí aparece la palabra que le gusta al Lauti. Claro, ahí en este pasaje le dije a Lautaro, yo te voy a bromear, pero usé otra versión. Le dije, tengo un pasaje bíblico para bromearte. Desobedientes a sus padres y rebeldes. Versículo 31. También son necios, desleales. ¿Y ahí qué palabra? Sin afecto natural, insensibles, ¿sí? Dice acá la versión, insensibles y despiadados, no tienen empatía por nadie, ¿sí? ¿Cómo perdemos? ¿Sí? ¿Cómo perdemos entonces la sensibilidad? El rebelarme, decía acá, enemigos de Dios, ¿sí? El rebelarme en contra de Dios, el alejarme de Él, como dije recién, el persistir en una práctica pecaminosa, el persistir en una conducta pecaminosa que sé que destruye, que sé que mata, que sé que va apagando, ¿sí?, la sensibilidad hacia Dios, hacia su voluntad, hacia su palabra en mi vida, el persistir en eso, ¿sí?, va haciendo que yo pierda la sensibilidad. ¿No les ha pasado? Si no les ha pasado a todos los que somos, yo creo que acá todos son santos. Son santificados obviamente por la palabra, pero acá nunca nadie estuvo alejado, nunca nadie se quiso rebelar en contra de Dios, ¿no es cierto? Acá no hay de eso, soy yo el único. Pero no les pasa, ¿sí?, o no les ha pasado, mejor dicho, que cuando comenzamos a alejarnos de Dios, comenzamos a alejarnos de Él. Antes quizás ese amor, ese deseo de poder escuchar la palabra, de poder tener comunión con Él, de poder conocerle más, mientras nos vamos alejando, mientras permitimos una cosita chiquita, un pecado chiquito en mi vida, y permito y no lo quito, y lo dejo que vaya quedando en mi vida, no nos va haciendo, ¿sí?, que en vez de avivarnos más, en vez de apasionarnos más, nos vayamos apagando, ¿sí?, nos vayamos bajando, ¿sí?, vayamos alejándonos cada vez más del Señor, ¿sí? Es porque la sensibilidad, ¿sí?, se va apagando, la sensibilidad hacia Él, hacia su palabra en nosotros, en vez de ir creciendo, va disminuyendo. Sí, se enfría. Y Carlos, yo sé que vos tenés un testimonio de eso que lo has contado, de cuando pasó una situación dura en tu vida y con un cassette que tu mamá lo puso, empezó a arder nuevamente. Él tiene un ejemplo, y creo que todos tenemos un ejemplo, un testimonio en nuestra vida de cuando vivimos, ¿sí?, situaciones como esa, de cuando comenzamos a alejarnos del Señor. Cuando puse el cassette, lo primero que dijo el predicador: estás así porque te alejaste de mí. Fue la primera palabra. Y fue como un golpe, ¿sí?, en el centro de la frente, en tu corazón, en tu mente. Y era algo que el Espíritu Santo comenzó a reavivar.
Entonces, yo quiero animarlos en esta mañana, ¿sí? Quiero animarlos y el Señor me animaba, ¿sí? A mí también, a que podamos, y gracias doy a Dios por la palabra también que compartió Cari al principio, de que podamos examinar, ¿sí? De que en esta mañana podamos hilar más fino en nuestra vida, ¿sí? De si hay cosas que me están alejando del Señor, si hay cosas que me están sutilmente, que están siendo conductas que me están haciendo rebelarme en contra de Él, que las podamos quitar, ¿sí? De nuestra vida, porque eso va haciendo que va destruyendo, va matando, va apagando esa sensibilidad hacia Él, hacia su palabra, hacia su voluntad, ¿sí? Esa sensibilidad espiritual en mi vida. Y yo me anoté algunas consecuencias de lo que produce el pecado en nuestra vida, ¿sí? Algunas consecuencias, no digo que son todas porque podemos encontrar muchas más, pero creo que son quizás las más relevantes de algunas consecuencias que producen el pecado si persistimos en una conducta pecaminosa en nuestra vida. Primero, rompe la comunión con Dios, y los que anotan para que ustedes lo puedan leer, Isaías capítulo 59, 1-2, ¿sí? Rompe la comunión con Dios, Isaías 59, 1-2. Me esclaviza, ¿sí? El pecado, ¿qué es lo que va haciendo? Me va esclavizando, me va haciendo preso en mi mente. ¿Y qué dice la palabra? Que mi forma de pensar afecta ¿qué? En mi conducta y en mi forma de vivir. El pecado me va esclavizando, y cada vez más, y me va esclavizando, me va encerrando, ¿sí? Me esclaviza, Juan 8:34, para que lo lea, lo estudie, lo pueda analizar más en su casa. Causa dolor en el alma, Salmos 32, versículo 3-5. Causa dolor en el alma. Produce, Salmos 32, verso 3-5. Cuatro, produce enfermedad física, muchas enfermedades que nosotros padecemos muchas veces, no todas, ¿sí? Pero muchas enfermedades que nosotros padecemos son por causa del pecado. Salmos 38, versículo 1-3, y ese te voy a pedir que lo estás bien, lo estás poniendo. Salmos 38, versículo 1-3. Dice: oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro, y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo, y mi salud está ¿qué? Arruinada a causa de mis pecados, ¿sí? Mi salud, ahí está el 3. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados, ¿sí? Entonces, algunas consecuencias del pecado: rompe nuestra comunión con Dios. Repaso, así, si no han anotado, Isaías 59, 1-2. Me esclaviza, Juan 8:34. Causa dolor en el alma, Salmo 32, versículos 3-5. Produce enfermedad física, Salmo 38, versículo 1-3. ¿Sí? Bien. Pero ahora vamos a ver si nosotros hacemos lo que nuestro Señor Jesucristo decía y nos aconsejaba con el pasaje con el que hemos empezado. De escuchar, guardar, practicar, ¿sí? La palabra. Es decir, vamos a crecer en la sensibilidad hacia Dios. ¿Y qué es lo que va a producir en nosotros? Y esto sí lo vamos a ir compartiendo en los versículos. Fortalece mi comunión, ¿sí? Santiago, fortalece mi comunión. Santiago 4:8. Santiago 4:8.
si el pecado me aleja, rompe la comunión con Dios, ¿sí? El practicar, el escuchar, guardar y practicar su palabra, crecer en la sensibilidad espiritual, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a fortalecer mi comunión con Él. Dice, acérquense a Dios y ¿qué pasará? Y Dios se acercará a ustedes. Y quiero tomar, sí, leerles un comentario, ¿sí? De la Biblia que utilizo yo. Lo tomé de ahí a este comentario. Dice, este acercamiento, ¿sí? Acérquense a Dios, acercado a Dios, dice Reina Valera, y Dios se acercará a ustedes. Y dice este comentario, este acercamiento consiste en procurar, ¿sí? En desear, en anhelar, tener una relación profunda con Dios, ¿sí? Este acercar que habla acá, Santiago dice, consiste en procurar tener, y todos tenemos que procurar tener una relación profunda con Dios. La salvación incluye mucho más que someterse a Dios y resistir al diablo, que lo dice en Santiago, ¿sí? La salvación incluye mucho más que someterse a Dios y resistir al diablo. Un corazón redimido, ¿cuántos fueron redimidos acá? A ver. Un corazón redimido anhela tener comunión con Dios, ¿sí? Un corazón redimido anhela tener comunión con Dios. Entonces, el escuchar, el guardar, el practicar, es decir, el vivir su palabra, me hace crecer en la sensibilidad hacia Dios, primero fortalece mi comunión con Él. Segundo, si el pecado me esclaviza, el practicar su verdad, ¿qué me hace? Me hace libre. Juan 8:32. ¿Sí? Juan 8:32. Si lo... Versión. Está bien, ahí Reina Valera 1960. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Es decir, que si el pecado me esclaviza, la verdad me hace libre. Produce gozo en mi corazón. ¿Cuántos quieren tener gozo en el corazón? Uy, perdón, saqué el... Jeremías 15:16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue, ¿por qué? Por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Sí? Hasta ahí lo leo, ¿sí? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Aleluya. Y por último, Salmo 147, versículo 3. ¿Cuántos llegamos con heridas, con quebrantamientos? ¿Sí? ¿Cuántos llegamos con cosas en nuestra vida que hemos pasado, vivencias en nuestra vida que hemos atravesado y que han dañado, que han quebrantado, que han herido, ¿sí? Nuestro corazón? Pero dice acá que Él sana, ¿qué? A los quebrantados de corazón y venda sus heridas, ¿sí? Produce sanidad verdadera y completa. Produce sanidad verdadera y completa. Repasamos estos últimos puntos. Es decir, que el pecado me alejaba, el pecado me esclavizaba, el pecado causaba dolor en mi alma, el pecado producía enfermedad física, pero si yo tomo el consejo de Jesús,
si yo escucho la palabra, si yo guardo la palabra, si practico la palabra, voy a crecer en la sensibilidad hacia Dios. ¿Y qué va a producir eso? Va a fortalecer mi comunión con Él. Me va a hacer libre. ¿Cuántos en esta mañana hay cosas en las que aún necesitan vivenciar, necesitan que sea real esa libertad en sus vidas? ¿Sí? Tercero, produce ¿qué? Gozo en el corazón. Y cuarto, produce una sanidad verdadera y completa. ¿Sí? Produce una sanidad verdadera y completa. ¿Sí? En esta mañana es una mañana para que el Señor nos llama a que podamos crecer en la sensibilidad hacia Él. Amén. En esta mañana es una mañana que el Señor nos llama a que podamos, lo que hemos escuchado en esta mañana, no tan solo haber prestado nuestro oído y nuestra atención para escucharlo, no tan solo haber considerado, ¿sí?, que es de bendición para nuestra vida y guardarla en nuestro corazón, sino que el Señor en esta mañana nos anima a que podamos poner en práctica en nuestra vida, que lo podamos llevar a la práctica en nuestro diario vivir, ¿sí? En nuestro diario vivir. Todos cargamos muchas veces con situaciones, con dolencias, con dolor en nuestro corazón, ¿sí? Pero Él dice acá en la palabra que Él sana a los quebrantados de corazón y que Él venda nuestras heridas. Amén. Amén. Te invito, que te pongas de pie. Vamos a orar. Les pido a los chicos de alabanza.